Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rodrigo Castillo Jofré. Soy asistente de investigación del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIEM. Y en esta oportunidad, como parte de esta iniciativa, en la que el centro del que formo parte participa como colaborador, vamos a comentar acerca de algunos temas relacionados con normativa ambiental, con sustentabilidad y con ciertas leyes y normativas aplicables a especialmente a locales comerciales que dicen relación con materias de reciclaje y sustentabilidad. Para ello vamos a hacer esta pequeña presentación de no más de 10 minutos en la cual el propósito es principalmente introducir el tema, poder sobre la mesa estos elementos normativos de forma bastante general. La idea no es hacer algo sumamente detallado, no estamos con el tiempo para ello, pero de todas maneras lo importante es por lo menos generar ciertas inquietudes, ciertas necesidad de búsqueda de información y también poder orientar al momento de que quienes sean parte especialmente de ciertos locales que se vean directamente involucrados con estas normativas a poder buscar esta información y conocer un poco más de los diversos marcos regulatorios que existen para el desarrollo de ciertas actividades, principalmente comerciales, vinculadas a estas materias. Como primera cuestión que tenemos que ver en términos generales, la normativa e institucionalidad ambiental en Chile en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido profundos desarrollos y profundos cambios. Desde un país, digamos, hace 20 o 30 años en que estas materias eran prácticamente, no diría inexistentes, pero sí muy poco reguladas, hoy en día a nivel de toda la normativa en Chile se contemplan diversos elementos vinculados a la protección ambiental, a la sustentabilidad, eso tanto a partir de normas que han sido dictadas al interior del país como parte también de diferentes acuerdos internacionales y compromisos que Chile ha asumido a nivel mundial. En ello hay que tener en cuenta que lo básico para partir sobre la materia es que existen normas en la norma fundamental de todas, que es la Constitución Política, que regulan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también ciertos deberes del Estado y de los particulares en el respeto y protección del medio ambiente. Eso sabemos obviamente que hoy en día está siendo materia de un fuerte debate público, tenemos un proceso constituyente en el cual la Convención Constitucional está rediscutiendo estos temas, pero justamente la protección ambiental es muy probable que sea, sin ánimo de adelantar nada respecto del contenido, que es algo que no sabemos, pero sí que sea probablemente una de las materias que se vea aún más fortalecida en un nuevo texto constitucional y ello orienta y orientará las diferentes normativas ambientales y de sustentabilidad que existen en nuestro país. Sobre esa base se construyen también una serie de leyes, que ya son de estas dictadas por el Congreso Nacional, ¿cierto? En el cual se establece el marco general del respeto y protección del medio ambiente en Chile. La ley 19.300 de bases generales del medio ambiente es la base de ella, pero también una serie de otras normativas posteriores la han ido complementando, y en ello, por ejemplo, guarda particular relevancia la ley que introduce diversos elementos en cuanto a institucionalidad ambiental, que es la ley 20.417 del año 2010, en la cual se crea el actual Ministerio del Medio Ambiente y una serie de organismos también que colaboran en el desarrollo de estas funciones a nivel público, como pueden ser, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, como puede ser el caso del Servicio de Evaluación Ambiental y otros que cumplen funciones en la materia. Y sobre estas leyes, o sea, sobre la base de estas leyes, con un rango normativo inferior, es decir, deben estar sujetos a este marco legal que mencionábamos, se dictan también por una serie de organismos públicos como el Ministerio de Medio Ambiente, también organismos a nivel local, por ejemplo, los municipios, una serie de reglamentos, decretos y ordenanzas que dicen relación también con materias ambientales y de sustentabilidad. Aquí hay ejemplos de diferentes organismos e instituciones como los que recién mencionábamos, con competencias en materias ambientales. Ello es importante para lo que vamos a estar hablando más adelante. Dentro de este marco también se han creado diversas iniciativas de los que se denominan ciertos sellos de sustentabilidad ambiental en materias referentes principalmente al comercio, al mercado, a una serie de áreas de la economía también en las cuales es importante tener un control respecto de las labores ambientales que estos desarrollan. Estos sellos ambientales no tienen una regulación única y eso es importante saberlo. Algunos de ellos dependen directamente, como lo muestra la gráfica aquí presente, de organismos públicos, otros de organismos privados, de consorcios de organismos privados que determinan ciertos criterios comunes para dar a conocer a los consumidores el carácter sustentable o no en ciertas áreas, no en términos globales, sino que en ciertas áreas de ciertos productos. Otros también surgen de acuerdos internacionales o de organismos públicos y privados
que llevan a cabo acuerdos, y aquí damos muestra em, de solo algunos de los muchos sellos que existen en materia de sustentabilidad tanto para los productores como para también los distribuidores de diversos productos en materia turística, en materia energética, en materia de reciclaje, que es lo que vamos a estar hablando hoy día justamente. Y ellos, digamos, establecen diferentes normativas según cada uno de ellos para la obtención y la mantención de estos tipos de certificaciones. Los que, insisto, dependen, ya sea algunos, cuando los establecen organismos públicos, de regulación, de los reglamentos que establecen los diferentes ministerios u organismos públicos, o bien de los acuerdos que ciertas redes de productores o de distribuidores privados, con ciertos criterios generales y comunes acordados por ellos, establecen para el otorgamiento de diferentes sellos de sustentabilidad como una forma de dar a conocer el cumplimiento de ciertas normativas o estándares. Los estándares son diferentes porque no implican el cumplimiento a lo mejor de una ley o un reglamento, pero sí de ciertos principios generales en la producción o distribución de ciertos elementos, y así se le da a conocer al público el cumplimiento de estos mismos. Pasamos ahora a comentar brevemente dos normas principales que son de particular relevancia en materia del comercio, ¿cierto? De la producción, en materia de sustentabilidad, y que son también eh, importantes e interesantes de analizar porque son relativamente recientes ya en su aplicación. Una de ellas es la denominada ley REP. Nos estaremos preguntando qué significa REP, la sigla. Y esto es nada más que ni nada menos que una sigla que significa responsabilidad extendida del productor, o es como es conocida de forma abreviada la Ley Marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje. También se le denominan en algunos documentos o en las noticias, a lo mejor la encontrarán como ley de reciclaje, ley REP, ley de reciclaje, o 20.920, que es el número de esta ley. Esta fue una ley del año 2016 que tiene por objeto, como el nombre extendido lo indica, generar cierta normativa en materia de reciclaje en nuestro país, estableciendo ciertos principios generales en los cuales, de forma muy resumida, podemos señalar, los productores asumen, los productores de ciertos productos comerciales que producen cierto nivel de contaminación, asumen la responsabilidad del financiamiento y la gestión de los procesos a través de los cuales esos productos van a ser sujetos a reciclaje, a recuperación del material con el cual se hacen, y por cierto también establece ciertas responsabilidades de instituciones públicas en la materia que vamos a ver. La segunda ley que vamos a ver brevemente también es la denominada Ley de Plásticos de un Solo Uso, la Ley 21.368, que se encarga de regular, como el nombre lo indica, la entrega de los plásticos de un solo uso y las botellas y envases plásticos. También muy relevante para lo que vamos a ver a continuación. Primero, la ley REP, como decíamos, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, esta ley del año 2016, en la cual, sin embargo, a pesar de haber sido promulgada ese año, no entra en vigencia inmediatamente, sino que ha entrado en vigencia de forma paulatina, conforme han sido dictados por parte del Ministerio de Medio Ambiente ciertos reglamentos que le dan aplicación a esta ley, le dan la bajada concreta en ciertas materias. Uno de ellos muy importante se dictó hace algunos meses, el reglamento relativo al reciclaje de envases y embalajes, que eso, por cierto, en el caso, por ejemplo, de los locales comerciales es muy importante. Esta ley, como les señalabas, establece ciertos criterios de los sistemas de gestión del reciclaje, en el cual reconoce a diferentes actores de la producción, los productores, ¿cierto? Los organismos públicos, los organismos consumidores, en este caso, por ejemplo, los consumidores como locales comerciales que hacen uso de estos productos que son potencialmente reciclables, y también, por cierto, los organismos encargados de gestionar el reciclaje, que deben ser supervisados o a lo menos coordinados con los productores, ya sean por parte de organismos recicladores de base, organismos que tienen concesiones en materia de reciclaje y organismos públicos que asumen en algunos casos responsabilidades en la materia, como pueden ser incluso organismos locales, como las municipalidades. La ley establece una lista de productos prioritarios que van a ser abordados por ella. Aquí vemos solamente en la diapositiva algunos ejemplos de estos por el potencial que tienen, por la contaminación que producen, y una serie de criterios que fueron utilizados al momento de adoptar estos como elementos prioritarios para hacerles aplicable la ley REP o ley de reciclaje. Aquí aparecen algunos de los actores que les mencionaba,
estos productores, los consumidores, los gestores de los residuos, que pueden ser de diferentes tipos, diferentes instituciones pueden hacerse cargo de la gestión de los residuos para efectos de reciclaje, y la distribución y comercialización de los mismos, y por supuesto quienes mantienen el sistema de gestión. En términos resumidos, ustedes pueden obviamente buscar la ley y leerla en detalle, conocerla, a lo cual les recomiendo también que hagan, si así lo estiman conveniente, revisión de los reglamentos, en particular del reglamento que yo les mencionaba de envases, que tiene particular importancia para la actividad comercial, en que se establece este mecanismo, ¿cierto?, de unificación de la labor de los productores, que llevan al mercado, ¿cierto?, los productos, en los cuales son recibidos por los consumidores, sean consumidores domiciliarios o consumidores de tiendas, de empresas, restaurantes, etcétera, y asumen también la responsabilidad de estos productores de generar el vínculo de organización con las organizaciones, con las entidades que gestionan el reciclaje. Y se establecen, a través de los reglamentos que les mencionaba, ciertas metas que van aumentando progresivamente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual se establecen ciertas cuotas de recuperación y de producción en base a organismos reciclados, lo que impone también en el caso de los consumidores la responsabilidad, y eso es importante para ustedes, la responsabilidad de la separación de estos elementos reciclables, primero el conocimiento de la norma, la separación de los elementos reciclables según lo establecen las normativas, y el contacto con los organismos que realizan la gestión, ya sean recicladores de base, empresas de gestión de residuos o municipios que se encarguen de esto para efectos de ir generando esta recuperación de los elementos reciclables según establezca la normativa. Pasamos ahora a la revisión de la ley de plásticos de primer uso, que es una ley que yo les mencionaba que es muy reciente, la ley 21.368, en la cual establece ya derechamente ciertas prohibiciones de uso de ciertos mecanismos de contención de elementos, de alimentos o de otros productos, en los cuales para ciertos establecimientos regulados por esta ley se les impone esta prohibición y exigencia de uso de ciertos materiales. La ley, como vamos a ver, no entró en vigencia inmediata, es una ley que es relativamente reciente, y que va a entrar una vigencia escalonada dependiendo de ciertos elementos de las normativas de esta ley, como vamos a analizar de forma inmediata. La ley de plásticos de primer uso, como señalábamos, establece en primer lugar esta prohibición de entrega de ciertos productos denominados de un solo uso, es decir, que se utilizan y posteriormente se desechan de forma inmediata en las entidades en las cuales señala, principalmente restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafetería, etcétera, y otros similares, en los cuales ciertos productos como vasos, tazas, tazones, cubiertos, pocillos, mezcladores, son prohibidos en la medida que estos no sean reutilizados. Em, y eso, de acuerdo, lo vamos a ver inmediatamente al plazo de adaptación entre 6 meses a 3 años que establece la ley para que los locales, digamos, puedan adaptar sus productos em, a estos organismos que son, em, que, que, que son efectivamente reciclables. Se produce esta exigencia de de utilización de material reciclado y también, por cierto, la normativa establece ciertas sanciones para el caso del incumplimiento de la utilización de estos productos reutilizables. Las sanciones, la fiscalización en este caso va a depender de las municipalidades, quienes asumen un rol activo e importante en esta materia, cuyas multas, porque la sanción que se establece en el caso de incumplimiento va a ser una multa, podrá eventualmente discutir frente a los juzgados de policía local. Las multas que se establecen por parte de la ley van entre las 1 y 5 unidades tributarias mensuales. Pensemos que la unidad tributaria mensual actualmente está alrededor de los 52.000 pesos. Pueden ser de 1 a 5, pero eso puede finalmente ser bastante superior, entendiendo que la multa se establece según el uso de cada producto, según de cada producto no reutilizable, por lo cual en un mismo local, digamos, afecta una fiscalización en el cual se incumpla de manera generalizada, esto podría derivar en multas muchísimo más altas para los locales que hagan incumplimiento de la normativa de esta ley. En lo que respecta también a la ley de plásticos de primer uso, hay ciertas regulaciones relativas al uso de botellas desechables y retornables, con la imposición especialmente para el caso de supermercados, locales de ventas de vestibles y tiendas,
en los cuales se van a dar diferentes plazos también de adaptación, en el caso de los supermercados de 6 meses, en el caso de los locales más pequeños de 2 años, para la venta y recepción de envases plásticos que sean retornables, no desechables. Y por cierto, también el Ministerio de Medio Ambiente, como organismo público en la materia, asume ciertas responsabilidades en lo que respecta a la educación y la implementación de estas materias en cuanto a la realización de talleres, capacitaciones a los locales para que estén en conocimiento tanto de los contenidos de la ley como también de las potenciales sanciones a las cuales se exponen por su incumplimiento. Según lo estábamos viendo y le señalaba recientemente, hay un plazo de aplicación escalonada, la ley se publica ahora durante el año 2021, el 13 de agosto de 2021 particularmente, pero tiene estas etapas para su aplicación. En primer lugar, el primer plazo importante es que en 6 meses a partir de la publicación, esto es en febrero del año 2022, prontamente esta temporada de verano que viene ahora, va a empezar a regir para estos locales la prohibición de la comercialización de productos de polietileno, de Tomavit, y también la entrega de ciertos elementos desechables como bombillas, revolvedores, cubiertos y otros plásticos de un solo uso que son para consumo fuera del establecimiento. Incluso cuando sean para consumo fuera del establecimiento, estos productos que acabo de mencionar. Y en el caso de los supermercados, como les mencionaba antes, la obligación de ofrecer y recibir botellas de carácter retornable. En el plazo de 2 años, esto es ya para agosto del 2023, va a regir plenamente la obligación de recibir botellas retornables en los demás y ofrecer y recibir botellas retornables en los demás productores, no solamente en el caso de los supermercados, sino que también en el caso, perdón, de los distribuidores más pequeños. Y ya a partir de 3 años que se cumplan desde la publicación de la ley, en el año 2024, agosto del año 2024, va a regir plenamente las regulaciones de entregas de productos desechables tanto para dentro como fuera de los locales, o sea, para si la gente lleva para llevar o se sirve ahí mismo, empiezan a regir plenamente las prohibiciones de utilización de los productos que mencionábamos antes, en la medida que estos no sean retornables y sean de un solo uso, aplicándose plenamente las multas que señalábamos en el caso del incumplimiento. Bien, esta era la presentación, como les señalaba, por el poco tiempo que disponemos, es una pincelada del tema, es mucho más amplio, lo sabemos, es importante que se informen en materia de regulaciones legales, de sustentabilidad, de la aplicación de estas nuevas normativas que obviamente van a tener diversas dudas, me imagino, en los cuales es muy importante que sea efectivo, como les señalaba, el rol de los organismos públicos en la materia, del Ministerio del Medio Ambiente, en el caso de nuestra región, de la Seremi del Medio Ambiente, que es la forma, digamos, desconcentrada en la cual se representa el Ministerio en la región, y también, por cierto, de las municipalidades en esta materia como organismos también encargados de la fiscalización, de la prevención y de la educación en torno a la aplicación de estas normativas, tanto la ley de reciclaje, la ley de REP, como también en el caso de la aplicación de la ley de plásticos de un solo uso. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su utilidad y obviamente como Centro CRIAM, a través de la participación en estos proyectos, estamos dispuestos también a la colaboración en otras instancias, quizás en algún momento con mayor detalle poder conversar acerca de estos asuntos. Muchísimas gracias.